dirige el evangelista Hugo Géneco Arregocés, lo que estás haciendo en mí, autor del libro La obra del Espíritu Santo en mí, manual de enseñanza bíblica. Úngeme, La Gran Comisión, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela. Muy buenas tardes, un saludo muy especial envío en esta oportunidad a mi familia en la fe de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para mí un privilegio de sin igual comparación tener esta oportunidad de dar a conocer parte de la obra que Jesucristo de Nazaret ha hecho en mí desde que me rescatara de lo vil y despreciado del mundo, con el propósito de llevar la palabra de Dios a un pueblo que hoy perece por falta de conocimiento. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, que me ha dado el hermoso privilegio de servirle ahora desde la pantalla de la televisión para la gloria de Jesucristo el Señor. Amén. Cuando escuchamos hablar acerca de Jesucristo de Nazaret, en honor a la verdad, para una mente normal, lo dibujamos como un hombre rubio, de ojos verdes, hermoso en su parecer, de sin igual comparación, y obviamente no es para menos. Es Dios, su hermosura es sin igual, pero hay que tener en cuenta que Él da a conocer de su existencia de una sola manera, y para eso es importante traer a colación lo escrito en el Evangelio de San Juan, hacia el capítulo 1, verso 1, que a la letra enseña: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde esa óptica, el evangelista San Juan nos enseña acerca de una definición retrospectiva de quién es Dios. El verbo de Dios se refiere a Jesucristo de Nazaret. Acto seguido, el verbo era con Dios, se refiere al Espíritu Santo. Y al final enseña el verbo era Dios, refiriéndose al Dios Padre. Desde esa óptica, pues, tenemos una definición, como se ha dicho, retrospectiva acerca de la existencia de Dios, Hijo, Espíritu Santo y Padre, para dar a conocer que Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, existe desde antes de la fundación del mundo para la gloria de Él, para su honra. Amén. Ese mismo evangelista San Juan, en esa misma porción de la palabra, vale decir hacia el verso 14, nos enseña: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vale decir, la existencia misma de Jesucristo de Nazaret, quien nacido del vientre de una mujer que conocemos con el nombre de María, habitó entre nosotros y dio a conocer a través de sus apóstoles y en el contenido literal de su palabra la verdad, una verdad necesaria para poder tener una vida conforme al corazón de Dios. Pero precisando un poco más acerca de
cómo debemos tener una concepción de quién es Dios, es necesario traer en esta oportunidad el contenido literal de la escritura bíblica hecha por el profeta Isaías hacia el capítulo 53, versos 1 y 2, cuando el profeta nos enseña que no hay parecido en él, refiriéndose al omnipotente Dios de Israel, omnipresente, omnisciente. No hay parecido en él para su gloria y para su honra. Cuando llegamos a conocer acerca de la existencia de Dios, es porque ya hemos tenido una oportunidad especial para dar lectura a su palabra, para llegar a colegir con meridiana sabiduría que no hay Dios como Él. Él es el incomparable Dios de Israel, para su gloria y para su honra, por lo que yo soy una persona que vivo permanentemente humillado ante su presencia. Y diría con Job: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Yo me arrepiento pues en polvo y ceniza para tu gloria y para tu honra. Cuando somos personas temerosas de Dios, obviamente nace el deseo de orar, porque la oración del justo puede mucho. A Dios se le conoce a través de una oración que Él mismo enseñó a sus discípulos, como está escrito en el Evangelio de San Mateo, hacia el capítulo 6, versos del 5 en adelante, cuando los discípulos le preguntaron, inquietos por la oración: Señor, enséñanos a orar. Y Él, luego de hacer la introducción que es propia de su condición de Dios, les dijo: y cuando ores, oraréis así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor Jesucristo de Nazaret, de todos los males, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret, Dios de Israel. Así pues, en ese propósito fundamental de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando tuvo a bien venir a la tierra en su condición de ser humano, Él también nos enseñó, como está escrito en los evangelios de San Mateo hacia el capítulo 10, verso 1 y siguientes, San Marcos capítulo 7 y siguientes, San Lucas capítulo 10, verso 19 y siguientes, y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4, verso 2, cuando el Maestro Jesucristo de Nazaret enseña: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es la razón por la cual quienes tenemos el servicio a Cristo, ya sea en condición de pastores, de profetas, de apóstoles, de evangelistas, estamos investidos de la autoridad de Dios, porque así está escrito en su palabra, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho, y así fue hecho, para su gloria y para su honra.
Y así pues, investido de esa autoridad entregada por Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, yo reprendo todo espíritu de homicidio que se avecine hacia algún miembro de mi familia, hacia algún miembro de mi iglesia, para su gloria y para su honra. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y le digo: a nosotros no llegarás, espíritu de homicidio, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendo el espíritu de adicción a la droga, al consumo de cocaína, de marihuana, de bazuco, de sustancias físicas o psíquicas que causen dependencia. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel, para su gloria y para su honra, y lo echo fuera del seno de mi familia y de la iglesia de Jesucristo de tránsito por la tierra, como embajadores que somos del reino de los cielos, para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de señores. Reprendo todo espíritu de homosexualismo y lo echo fuera del seno de mi familia, en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de lesbianismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel, y lo echo fuera del seno de mi familia, para gloria y honra de su santo nombre. Espíritu de hurto, espíritu de secuestro, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te echo fuera del seno de mi familia, para la gloria del Dios de dioses y Señor de señores, Jesucristo de Nazaret, a quien sirvo en espíritu y verdad, para su gloria y para su honra. Los invito con respeto incalculable a abrir la Biblia de su uso personal hacia la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos del 17 al 23, con el propósito de que quede muy claramente establecido en nuestra mente, en nuestro corazón, en la sabiduría nuestra que emana de Dios, cuál fue el propósito de que Jesucristo de Nazaret viniera a estar con nosotros de tránsito por la tierra de los vivientes. Obviamente obedece a la voluntad del Padre, del Creador. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero cuando Él tuvo a bien habitar en su condición de hijo y de tránsito por la tierra de los vivientes, Él ha investido a ese verbo de Dios, Jesucristo de Nazaret, de sendas facultades para que sea, como lo es, una autoridad al interior de su iglesia, para su gloria y para su honra. Así fue escrito por el apóstol Pablo en la porción de la palabra en cita, la cual vamos a dar lectura para una mayor comprensión. Dice así el verbo de Dios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, del verso 17 al 23. Es la cesión de la autoridad del Padre al Hijo, para su gloria y para su honra. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, para su gloria y para su honra. Amén. Investido pues Dios en su condición de Hijo, Jesucristo de Nazaret, de todo poder y de toda autoridad, nosotros quienes tenemos fe en Él, obviamente estamos llamados a cumplir la gran comisión. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, como está escrito en el Evangelio de San Mateo, hacia el capítulo 28, versos 18, 19 y 20, para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, ante cuya presencia, repito, me humillo, y para Él sea la alabanza desde hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel hoy y siempre. Alex y yo grabamos juntos en uno de sus proyectos que se llama Sonido del Silencio. Y Alex tiene una canción hermosa sobre la fidelidad de Dios y se lo pedí esta noche. ¿Te la echas? Esto se llama Fiel. Tu amor por siempre sentiré. Fiel, tú has sido fiel. Fiel, tú has sido fiel. Aunque el mundo dé una vuelta atrás, tu amor nunca se detendrá.
por siempre no será. Continuando entonces con la exposición que nuestro Dios Jesucristo de Nazaret, en su infinita misericordia, ha querido que yo dé a conocer a su iglesia y también a cualquier otra persona que sin ser de su iglesia sienta el deseo de escuchar el verbo de Dios, porque en honor a la verdad estamos dispuestos a cumplir la gran comisión para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Hemos titulado entonces la prédica de la palabra de Dios en esta oportunidad con el título de Viviendo en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Y sea lo primero traer a colación lo escrito por el profeta Isaías hacia el capítulo 40, verso 8 de la escritura de Dios que lleva su nombre. Dice así el verbo de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo digo porque lo que está escrito en Génesis hoy vive, como lo que está escrito en Apocalipsis hoy vive. La palabra de Dios escribió el apóstol Pablo en una carta a los Hebreos hacia el capítulo 4, verso 12. Es viva y eficaz, cortante, como espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas del alma. Así de fuerte el verbo de Dios, viva y eficaz. Los hombres y las mujeres de fe sabemos que en honor a la verdad somos verdaderas armas espirituales al servicio de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Y desde esa óptica, pues es bueno traer a colación el origen mismo del ser humano. Cuando la palabra de Dios nos enseña hacia el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y dio aliento de vida. Nos da a conocer obviamente que fue el hombre un ser viviente que obedeció única y exclusivamente a la voluntad del Creador del universo, Dios en su condición de Padre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese Dios grande y misericordioso también es un Dios disciplinado, así lo hemos conocido, como toda autoridad que deviene de Él. Y Él, en ejercicio de esa autoridad, le dijo al hombre
de cuya costilla hizo a la mujer para que fuese su compañera, y quien escuchó también la orden del Creador del universo, de que de todos los árboles podían comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque si ello hicieres, de cierto morirás, como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17. El hombre, como se conoce, incurrió en la desobediencia, igual que la mujer. Y fue la razón por la cual el Dios Padre, autoridad de la creación, por obvias razones, impuso la sanción condigna tanto al hombre como a la mujer. Porque eso está escrito en la misma palabra de Dios. Hacia el libro de Génesis, capítulo 3, verso 21, que enseña: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vale decir, ese ser espiritual creado por Dios Padre, Jehová de los ejércitos, incurrió en la desobediencia y se cumplió lo dicho, la prevención que había hecho Dios: de cierto morirás. Igual que la mujer. Y ese ser espiritual muerto, porque así está escrito, y repito, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, para su gloria y para su honra. Obviamente le colocó al hombre y a la mujer pieles, pero esa sordera espiritual del hombre y de la mujer obviamente no lo lleva ni siquiera a distinguir cuando quiera que hasta el mensaje le envía, porque hay una canción del mundo que enseña: en la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad. Y aún así el hombre no entiende, porque verdaderamente estamos muertos y vivimos en pieles. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos permitió transitar por el mundo para que, llegados los tiempos, pudiéramos tener una resurrección. ¿Y cómo? Con Él mismo, en su condición de hijo. Jesucristo de Nazaret es su nombre. Él vino a la tierra de los vivientes y dejó escrito, como aparece en el Evangelio de San Juan: yo soy la resurrección. Bendito y alabado el nombre de Jesucristo de Nazaret, Verbo de Dios ante cuya presencia me humillo. Ese Verbo de Dios nos enseña hacia el Evangelio de San Marcos, capítulo 1 al 8, y le vamos a dar lectura para una mayor comprensión, que Él envió a su mensajero delante de Él. Su nombre es Juan Bautista, como está escrito en la siguiente letra. Repetimos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 1 y siguiente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Amén. De manera pues que Juan Bautista lo que hizo fue enseñar acerca del bautismo de arrepentimiento. Y decía: arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado.
para la gloria de Dios. Amén. Vale decir que una vez que el ser humano se arrepiente, porque venimos de una vida pecaminosa y así llegamos a nuestro tránsito por la tierra, entonces deviene un nuevo nacimiento, como se enseña en el mismo Evangelio de San Juan, pero hacia el capítulo 3, versos del 1 al 15, en un diálogo o conversación que tuvo Jesús de Nazaret con Nicodemo. Cuando este hombre le preguntó: Maestro, ¿y cómo haré yo para ir al reino de los cielos? Y Jesucristo le contestó en esa infinita sabiduría que deviene de él: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. A ello obviamente le conocemos como el bautismo en agua, un nuevo nacimiento para el ser humano, que lleva dentro de sí un ser espiritual. Ese ser espiritual, cuando se da el nuevo nacimiento, él vuelve a nacer. Y así está escrito en el mismo Evangelio de San Juan, por la voz de Jesucristo de Nazaret, cuando él mismo precisó: yo soy la resurrección. Quien cree en mí no morirá, para su gloria y para su honra. De manera pues que cuando el ser humano llega a tener conocimiento de lo necesario que es un nuevo nacimiento, es cuando verdaderamente ha dejado atrás una vida pecaminosa para llegar obviamente a una reestructuración, una nueva vida que Jesucristo de Nazaret le regala. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él nos diseña, Él nos modela, Él nos dirige un camino especial para vivir una vida conforme a su voluntad. Amén. Desde esa óptica, pues, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 y siguiente, cómo ha de ser la nueva vida en Jesucristo de Nazaret. Porque obviamente un nuevo nacimiento implica una nueva vida, un nuevo parecer, una nueva consideración del Creador del universo. Escuchemos con atención lo escrito en esa porción de la palabra leída. Repito, Gálatas capítulo 15, verso 16 y siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos pues vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Desde esa óptica
queda completamente claro cómo Dios deja diseñado, según el tenor literal de su palabra, cómo debe ser una vida conforme a su corazón, una vida conforme al propósito de Dios. Vale decir que mientras transitamos por la tierra de los vivientes, en un cuerpo carnal, pero con nuestro ser espiritual que está inmerso dentro de nosotros y lleno de vida, nosotros transitamos conforme al corazón de Dios para su gloria, para su honra. Nuestra costumbre es diferente, nuestra disciplina es diferente, nuestro modo de ser es agradable, es respetuoso. Es un ser que obviamente tiene como prioridad adorar y alabar al Dios de dioses y Señor de señores, cuyo nombre es Jesucristo de Nazaret, ante cuya presencia yo vivo humillado permanentemente. Amén. Los que hemos nacido de nuevo, ya dejamos de atrás los deseos de la carne. Ya vivimos conforme al corazón de Dios para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel. Uno de los temas más complejos entre el ser, que marcan la diferencia entre el ser espiritual y el ser carnal, curiosamente son los alimentos, porque si hay cosa que le agrada al ser carnal, es alimentarse. Pero si hay cosa que le agrada al ser espiritual, es ayunar. Porque cuando se ayuna, el viejo hombre va muriendo y el nuevo hombre espiritual por demás va teniendo en vida la bendición sobrenatural de Jesucristo de Nazaret, a quien sirvo en espíritu y verdad. Es la razón por la cual el ayuno viene a ser casi que una necesidad para quienes hemos nacido de nuevo. Y acerca del ayuno, es necesario traer a colación lo escrito por el profeta Isaías. Porque nosotros no ayunamos para la dieta o para el buen parecer, porque de hecho el ser hijos de Dios lleva implícita tal condición. Somos elegantes, somos la presentación de Dios ante su creación. Amén. El ayuno obviamente lo podemos conocer dando lectura al libro del profeta Isaías, capítulo 58, versos del 1 al 12, que enseña: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirás a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento, y saciaras el alma del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar, para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel. Así las cosas, el hombre carnal cada día va muriendo, y el hombre espiritual cada día se va fortaleciendo para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, hasta llegados los tiempos de lo que conocemos como una transmutación, porque escrito está, polvo eres y en polvo te convertirás. El ser carnal desaparece y el ser espiritual vive para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Él merece en todo tiempo, con toda atención y súplica en el Espíritu, una alabanza. Por eso te invitamos a escucharla con esa adoración que es propia para Él, para su gloria y para su honra. Declaro en libertad, en el nombre de Jesús, cancelo tus enfermedades y digo hoy, te declaro la salud, el maligno te quitó, en el nombre de Jesús, como Él dijo te diré, toma tu lecho y levántate. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. En libertad. Hoy declárate un vencedor, pues las enfermedades de tus padres terminaron en ti, porque hoy tienes a un Dios sin límites, que cuando el hombre no puede más, ahí empieza su poder. Y como Él dijo, te diré, toma tu lecho y levántate. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de
Familia, continuando con la prédica de la palabra elaborada para esta tarde, es necesario, para complementar lo ya expuesto, traer a colación la circunstancia misma de que, como hemos dicho, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo de Nazaret, nombre que bendigo, ante cuya presencia me humillo hoy y por siempre, dejó la verdad escrita acerca de qué sucede cuando, entre comillas, el hombre muere. Lágrimas de dolor por la pérdida de un ser querido, como se conoce. Y la televisión, que en honor a la verdad para un 98.5% es instrumento para la mentira, se deleita viendo pues cómo se llora a una persona. Se debe llorar a quien muere sin Cristo, no al que muere en Cristo, porque ese que muere en Cristo tiene vida eterna para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel. Yo los invito a abrir su palabra, o la palabra de Dios, de su uso personal, hacia el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versos 42 y 43, que nos habla acerca de la crucifixión de Cristo. Sabido se tiene de que él en ese momento o en esa oportunidad tenía a una persona crucificada a su izquierda y a otra a la derecha. Vándalos por demás, según el conocimiento de la palabra que recibimos. Uno de ellos no creyó, pero otro sí le creyó. A este hombre que le creyó a Cristo, él le expresó lo que vamos a leer. Y dijo a Jesús, quien le creyó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Repetimos, Cristo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él lo dijo, así es. Él se refería, Jesucristo de Nazaret, a la vida en el Espíritu. Nunca murió el Espíritu Santo. Y nunca murió el Espíritu de ese hombre a quien Cristo perdonó en la cruz del Calvario. Que a posteriori, para demostrar la fuerza que emana de su misma creación, Cristo haya resucitado de los muertos en su condición de hombre, es una adición más al conocimiento de la verdad. Pero el Espíritu no muere. Se conoce como una transmutación hacia un lugar que no se le conoce ubicación por muy avanzada que esté la ciencia, pero que sobre ese particular se nos fue dado a conocer por el mismo evangelista San Lucas hacia el capítulo 16, verso 19 y siguientes, cuando se nos habla acerca del rico y Lázaro, cuya letra considero necesario leerla para que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón como un apoyo a la fe que tenemos en una vida, luego que nos despojamos de este ser carnal, que como fue escrito en Génesis, son los vestidos de ese ser espiritual pecaminoso. Amén. Dice así el verbo de Dios viviente, Jesucristo de Nazaret. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Desde esa óptica, pues, se tiene claramente establecido de que lo que muere es el ser carnal, que no el ser espiritual. Y conforme haya sido su tránsito por la tierra de los vivientes, va conducido al lugar en donde Dios nos creó, en el jardín del Edén. Allá estaría el ser espiritual que fue transmutado cuando aquí mismo, de tránsito por la tierra, dejó el pecado inmerso en las aguas, porque fue un hombre o una mujer de fe que recibió un nuevo nacimiento para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Allá en el jardín del Edén se nos tiene claramente enseñado, con el mismo tenor de la palabra de Dios, que volvemos al principio de las cosas, al principio de la creación, como está escrito en el libro de Génesis, hacia el capítulo 2, verso 15, que enseña: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. De manera pues que el destino de un hombre que ha cumplido fielmente con lo escrito en la palabra de Dios ha tenido un nuevo nacimiento y se ha conducido conforme al corazón de Dios, buscando esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llega a tener una bendición sobrenatural. Su cuerpo carnal se convierte en polvo como todos, pero su ser espiritual va a una vida eterna en el espíritu, para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. He aquí la gran comisión cumplida en esta oportunidad, mi Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, la que despido con una alabanza, con una adoración, como tú solo es digno de ella. Amén.